Bienvenidos a la sesión 6 de este curso de Stata para economistas, curso básico de Stata. Mi nombre es Juan Carlos Guamán, bachiller en Economía y Finanzas y trabajador de la SBS. Además, soy parte del equipo de docentes del 6CSB. Y en esta clase vamos a trabajar uno de los temas más importantes. Nos vamos a adentrarnos un poco más a lo que es la econometría aplicada en Stata, el cual es la regresión lineal en Stata. Aquí ya empezamos a pasar de la descripción de datos a la explicación de relaciones entre las variables que analicemos. En otras palabras, ya no solo vamos a observar los datos, sino que vamos a estimar cómo una variable influye sobre la otra. Sí, así que como objetivo tendremos que vamos a introducir lo que es la regresión lineal, primer modelo, interpretar sus coeficientes y en general aplicar estos modelos en Stata. Para para previo a hacer el modelo, siempre debemos analizar las variables de nuestra base de datos. Como siempre, empezamos nosotros a correr nuestro código en el DoFile. Recuerden que para el DoFile pueden hacer clic en hoja que está acá con el lápiz y les abrirá el DoFile. Si yo lo tengo abierto y solo vamos a ir completando. Igual todo este material al final se sube a su aula virtual. Colocamos clear para eliminar toda la base de datos que ha estado previamente cargada. ¿Sí? Colocamos en selección ejecutar o, en todo caso, control D. ¿Sí? Sombreamos y control D. Para CLS se coloca siempre para borrar, ¿no? Todos los resultados que aparecen en la ventana de resultados. Como ven, se ha borrado. Y por ello vamos a cargar los datos. ¿Sí? Auto es una base de datos ya predeterminada de Stata. Clear siempre colocamos al final para que borre la data que ya probablemente haya estado cargada. Sí, ahora vamos a hacer la exploración. Un summarize, de, en este caso tres variables, que serían las variables principales para hacer nuestro modelo, que vendría a ser price, que es el precio del auto, weight, que vendría a ser el precio en libras, el peso en libras, y MPG, que representa las millas por galón, ¿no? Es decir, una medida de eficiencia de lo que es el combustible, ¿no? La gasolina. Y a partir del resumen estadístico que nos presenta Summarize, es que el precio promedio es de 6.165.257 dólares. El peso promedio vendría a ser 3.019 libras aprox. MPG es un promedio, es 21.2973. También observamos que el precio mínimo es de 3.291 y el máximo es de aproximadamente 15.000. ¿Sí? Lo cual ya de por sí nos da una primera idea de que hay bastante variabilidad de la muestra. ¿Sí? En el caso del peso, los autos van desde 1.760 libras hasta 4.840 libras. Y el rendimiento va de 12 hasta 41 millas por galón. Ya como primera revisión es importante porque nos ayuda a entender el rango de la dispersión de esas variables antes de modelarlas. ¿No? Y acá vamos a hacer un gráfico, un scatter, del precio y el peso para poder hacer el análisis. Vemos que cada punto va a representar aquí el auto y vemos que en el eje horizontal tenemos el peso y en el eje vertical el precio del auto. Entonces, visualmente observamos que hay una relación positiva. Quiere decir que conforme aumenta el peso del auto, ¿no? En general también aumenta su precio. No es una relación perfecta porque vemos que hay dispersión, ¿no? Pero sí percibe una tendencia ascendente, ¿no? Una tendencia alcista. Ya de por sí nos da una intuición económica razonable. Autos más pesados suelen ser autos más grandes o con más equipamiento y por ello podrían tener precios más altos, ¿no? Pero aún así vemos dispersión.
Entonces, formalmente, el primer modelo que vamos a estimar es el siguiente. ¿Sí? Vendría a ser I, que es precio, ¿sí? Va a ser igual a beta cero, que es el intercepto, beta uno, que mide el efecto marginal del peso sobre el precio, en este caso el peso vendría a ser la variable explicativa o la variable independiente, ¿sí? Y aquí el precio, price, vendría a ser la variable dependiente. Y epsilon representa todos aquellos factores que afectan al precio, pero no están incluidos en este modelo. Así que la pregunta que estamos respondiendo aquí es simple, ¿no? ¿Cómo cambia el precio del auto cuando cambia su peso? Entonces, por ello vamos a hacer una regresión simple, donde el comando es reg, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? Con ello podemos hacer las interpretaciones de su coeficiente, su significancia y su R cuadrado o R squared. Vamos directamente a nuestro do file, donde ya tenemos los comandos y corremos nuestra regresión simple. Entonces vamos a hacer la interpretación. Si lo más importante aquí es el coeficiente del peso, que es 2,04 aproximadamente, lo que significa que según este modelo simple, por cada libra adicional de peso, el precio del auto aumenta en aproximadamente $2,04 en promedio. Si quisiéramos interpretarlo en una escala más intuitiva, podríamos decir que 100 libras adicionales de peso estarían asociadas con un incremento aproximado de $204 en el precio del auto. Sobre su significancia, observamos el valor P, no el p-value. Aquí vemos que el p-value del peso es cero, que indica que el coeficiente es estadísticamente significativo. Es decir, que la relación entre el peso y el precio no parece deberse al azar. Sí, sí hay una relación. Sobre el modelo global, ¿no? Que hacemos el análisis en este lado derecho superior, vemos el número de observaciones. Y aquí lo más importante sería el R square, ¿no? El R cuadrado, que es de 0,29, lo que significa que aproximadamente el 29% de la variación del precio, esta variable dependiente, puede ser explicada únicamente por el peso. Es muy bajo el porcentaje, sí, pero eso es lo que nos quiere decir. Entonces, de manera general, nos dice dos cosas. No, primero que el peso sí importa, ¿sí? Porque es significativo. Y segundo, que todavía hay muchas otras variables que también afectan el precio, ¿no? Ese 71% faltante, ¿no? Que pueden afectar el precio y que aún no estamos considerando. Por otro lado, podemos ver que en el intercepto, o sea, el constante, es de negativos, -0, -6,7, pero no es estadísticamente significativo. No tiene que ser significativo cuando es mayor a 0, cuando es menor a 0,05, ¿no? Entonces este es mayor, no es significativo. Y en este caso no tiene una interpretación económica tan relevante porque un auto con peso cero no tiene sentido en la realidad, ¿no? Así que vamos ahora con la regresión múltiple, ¿no? Entonces, ¿por qué regresión múltiple? Porque ahora vamos a enriquecer este modelo incorporando una segunda variable que vendría a ser MPG, ¿sí? Que mide la eficiencia del combustible. Entonces, con este modelo estamos estimando que el precio va a ser igual, ¿no? Al beta cero, recuerden, más beta uno por el peso, más beta 2 por el MPG, más el epsilon, ¿no? El término error. Entonces, el coeficiente vemos aquí que el weight eh, baja, ¿no? De 2,04 a 1,74, pero sigue siendo positivo y significativo, ¿no? Porque el p-value es menor a 0,05. Esto significa que incluso controlando el rendimiento del combustible o la eficiencia del combustible, que vendría a ser el MPG, el peso sigue teniendo un efecto positivo y significativo sobre el precio. Respecto al MPG, aquí cambia, porque el coeficiente MPG es negativo, 49,51, ¿no? O sea, quiere decir que una relación inversa.
y el p-value es mayor a 0,05, o sea que no es significativo estadísticamente hablando para este modelo. Quiere decir que una vez que controlamos por el peso, no tenemos evidencia suficiente para afirmar que el rendimiento, la eficiencia del combustible esté afectando de forma clara el precio de los autos en esta muestra. Ahora analicemos de manera general. El R squared o R cuadrado, vemos que ha subido ligeramente a 0,2934. Si bien el ajuste ha mejorado un poco, no ha sido de manera muy grande. No, esto sugiere que el MPG no está aportando demasiado poder explicativo adicional en este caso. Así que metodológicamente hablando, esto de hecho es importante porque muestra que no toda variable que parece relevante en teoría, como el MPG, termina siendo significativa en un modelo empírico. Ahora vamos a añadir una variable categórica. En este caso sería foreign, ¿no? Que distingue entre autos nacionales y extranjeros. Ahora le ponemos un i punto, un prefijo i punto, porque le indica a Stata que trate esa variable como categórica y crece automáticamente la DAMNI correspondiente. Y que cree, ¿no? Automáticamente la DAMNI correspondiente. DAMNI es variable dicotómica que toma solo dos valores, 0 y 1. Si en este caso ahora el coeficiente de weight ha aumentado a 3,46 y sigue siendo altamente significativo, con un pi-value de 0. Esto nos indica que manteniendo constante el rendimiento, la eficiencia del combustible y el origen del auto, que es foreign, el peso tiene un efecto positivo y aún más fuerte, ¿no? Sobre el precio, y es significativo. Mientras que el MPG, de hecho, ahora ha cambiado, ahora es positivo, un coeficiente 21,85, pero sigue sin ser significativo, ¿no? Ya que su pi-value es mayor a 0,05. La variable más interesante aquí es foreign. ¿Por qué? Porque el coeficiente es 3673 y un p-value menor a 0,05 quiere decir que es significativo, manteniendo todo constante el peso y el rendimiento, ¿no? Esto nos dice que los autos extranjeros cuestan en promedio alrededor de $3,673 más que los nacionales, manteniendo todo constante, ceteris paribus. Ahora analicemos el R cuadrado. Vemos que el R cuadrado ha aumentado a 0,49 aproximadamente, ¿no? Casi 50. Nos dice que ya el casi 50% de la variación del precio ya está siendo explicada por el modelo, ¿no? Ya hay más variables que explican este modelo, por lo cual menciona que hay un 50%. El resultado es bastante fuerte. O sea, nos sugiere que el origen del auto está capturando diferencias muy importantes de lo que es calidad, marca, tecnología o quizás prestigio, que terminan reflejándose en el precio. Ahora haremos algunas predicciones con el comando predict para generar valores ajustados del modelo, ¿no? Esta nueva variable price-hat contiene los precios estimados por nuestra regresión. Sí, es decir, que para cada auto el modelo nos da una predicción del precio según las variables explicativas incluidas. Esto de hecho es útil porque nos permite comparar el precio observado con el precio estimado. Y ahora calcularemos los residuals. Sí, los residuales. Con este comando, de igual manera. Aquí los residuales son simplemente la diferencia entre el valor real y el valor predicho por el modelo. Sí, si el residual es grande y positivo, significa que el auto cuesta bastante más de lo que el modelo predice. Y si es negativo, por lo contrario, significa que cuesta menos de lo esperado según el modelo. Estos residuales son claves para el diagnóstico econométrico que ya veremos más adelante. Finalmente, vamos a superponer la nube de puntos ahora con la línea de ajuste lineal. ¿Sí? Igual con scatter y la línea LFI. Aquí se ve ya con más claridad, ¿no? La relación positiva entre el precio que hemos visto al inicio, el peso con el precio.
Y hemos dibujado aquí la línea ascendente que resume la tendencia promedio, ¿no? A medida que el peso aumenta, el precio también tiende a aumentar. Sin embargo, también vemos que hay bastante dispersión, como vimos al inicio, ¿no? Alrededor de la línea, y eso de hecho es coherente con el R cuadrado en la regresión simple, que era solo 29% aproximadamente. Es decir, que el peso explica una parte importante, pero no toda la variación del precio. Así que esto es modelo múltiple, regresión múltiple, y ya como cierre, en esta sesión hemos aprendido las bases de la econometría aplicada y aprendimos a estimar e interpretar modelos de regresión lineal en STAT. Primero hemos estimado una regresión simple y vimos que el peso tiene un efecto positivo y significativo sobre el precio. Después incorporamos otras variables y encontramos que el origen extranjero del auto también tiene un impacto fuerte y estadísticamente significativo. En otras palabras, esta muestra de los autos más pesados y los autos extranjeros tienden a ser más caros. Y con esto ya tenemos la base para pasar a la siguiente sesión, que vendría a ser el diagnóstico del modelo, ¿no? Y la validación de supuestos econométricos. Y con ello vendría a ser el cierre de la sesión. Nos estaremos viendo en la sesión número 7. Muchas gracias.